Dedicaba la mayor parte de su tiempo a las doctrinas cristianas. Procopio. En el año 548, Teodora, la compañera de Justiniano, murió. Había sido un vital apoyo para él y su régimen. Justiniano quedó desconsolado cuando Teodora murió de cáncer. Nunca llegó a recuperarse. Se refugió aún más en el palacio y se volvió más inaccesible. Creo que en los últimos 10 años de su vida se aprecia una reclusión debida no a la senilidad, sino a una profunda depresión por la pérdida de una compañera a la que había amado. Aislado en su palacio, Justiniano contemplaba su fracaso. Sus ejércitos de Italia habían causado más daño a la vida imperial de allí que los romanizados godos. Las provincias de Oriente y Occidente estaban más presionadas que nunca. El hipódromo bajo el balcón de Justiniano estaba vacío. Ya no había ni desfiles ni juegos. La sombra se extendía por toda la ciudad mientras todos esperaban a que el emperador muriera. Ya era un anciano que dedicaba todo su tiempo a la iglesia. El 14 de noviembre del año 565, Justiniano moría a los 83 años. Creo que se puede considerar a Justiniano como el último de los emperadores, porque la esperanza de reunificar el imperio muere con su persona. Desaparece la ilusión de restablecer un estado en torno al Mediterráneo, alrededor de lo que los romanos llamaron Mare Nostrum, nuestro mar. Ningún otro mandatario llegaría a reunificar el imperio de nuevo. Tan solo 3 años más tarde de la muerte de Justiniano, los lombardos, otro pueblo germánico, entraron en la exhausta península italiana. El control sobre Roma se perdió para siempre. Entre los césares se aprecia un esfuerzo por mantener un imperio unificado en torno al Mediterráneo, tanto en el plano político como en el cultural. Y creo que con la muerte del último de los césares, Justiniano, esa ambición se pierde para siempre. Las invasiones islámicas hicieron del norte de África un lugar política y culturalmente separado. Con el último emperador se cambia del concepto de unidad clásica al de la diversidad medieval. Se pasa de un mundo de emperadores romanos a una cultura de nuevos reyes y conquistadores. El dominio pasa de las manos de los césares a las de Mahoma y Carlomagno. Los persas siguieron siendo una amenaza para las fronteras de Oriente hasta que sucumbieron ante una nueva potencia: los árabes y su nueva religión, el Islam. En un siglo conquistaron el norte de África. Aunque reducido, el imperio oriental estaba destinado a sobrevivir muchos años. En 1453, 800 años después de la muerte de Justiniano, Constantinopla cayó definitivamente en manos de los otomanos. Creo que los principales legados del Imperio Romano se dieron en los campos del derecho y la religión. Los últimos años del Imperio sentaron la base del cristianismo que conocemos hoy en día. La mayoría de las doctrinas, prácticas y estructuras del catolicismo medieval y moderno, así como el cristianismo ortodoxo, se crearon hacia el final de la era romana. El Imperio Romano forma parte de nuestra historia. Fue la base de la historia europea. Por ejemplo, el derecho romano es fundamental para la mayoría de los sistemas legislativos de Europa Occidental, excepto el inglés, por supuesto. La arquitectura actual
y la expansión del cristianismo le deben mucho la existencia del Imperio Romano. Pero creo que el mayor mérito de cuantos obtuvieron fue la capacidad de regir sobre unos territorios tan extensos con un gobierno central. Es algo que nadie ha llegado a superar. Justiniano fue el último emperador que gobernó un imperio romano unificado. Un imperio que sobrevivió 1000 años. Y su legado sigue estando presente. Así como el de sus césares. La historia ha contemplado a muchos imitadores que trataron de parecerse a ellos, tanto en lo bueno como en lo malo. Zares, cáiseres, emperadores. Pero en cuanto a audacia, seguridad, crueldad, brutalidad e imaginación, pocos han podido igualar a aquellos que se llamaron César.